Vamos a ir a la conferencia hoy 14 de marzo 2023. Vamos a ver a este periodista que de forma ingenua le pide al presidente López Obrador una reconciliación a nivel nacional con empresarios, con políticos, con intelectuales orgánicos. El presidente le responde tajantemente que no. Vamos a ver por qué el presidente dijo que no, cuáles son las razones por las cuales le dijo que no eso no es posible. Vamos a ir al video. Presidente Esteban Durán, Vanguardia de Veracruz. Presidente, ante los últimos acontecimientos que han sucedido, en donde se menciona algunos medios imparciales, otros objetivos, y se puntualizó, se agudizó más bien con el juicio a Genaro Luna. Se menciona que México ha perdido en ese sentido. Usted ya mencionó en este espacio que no ha sido así, pero ha habido una gran polarización, presidente. Parece ser que México está dividido en dos, en donde ha habido descalificaciones, en donde ha habido dudas, en donde se ha puesto en tela de juicio a las autoridades judiciales, a las electorales, a las instancias policíacas, etcétera. Presidente, ¿no habría que un llamado de unidad que usted lo hiciera a los diversos sectores sociales para que de esa manera ya no hubiera tanta polarización, para que de esa manera se pusiera ya, hubiera objetividad en este sentido y se explicara tanto de un lado como de otro cómo están las cosas en el sentido electoral, en el sentido judicial, presidente? Y que de esta manera México, los pobladores, los millones de mexicanos no tuvieran ese contrapunteo como ha sucedido en diversos estados de la República. Igualmente, bueno, pues con estas marchas como la del domingo, donde se mencionaba que los soldados han sido minimizados, han sido despojados pues de su poder pues para poder responder al crimen organizado y de esta manera no sean humillados, presidente. Un llamado a quizá no sea un pacto, porque un pacto sería tener el compromiso, sino simple y sencillamente la unidad a todos los sectores, presidente, al sector político, al sector empresarial, a la sociedad en sí, presidente. Esa sería mi primera pregunta. Es que nosotros tenemos una alianza con el pueblo. No tenemos ningún problema, no hay diferencias con la gente. Hay un sector, una élite que defiende al antiguo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, que son los que no están conformes, pero esto también es normal. ¿Para qué querer que todos pensemos de la misma manera? Eso no es democracia. Tenemos que aceptar de que pues hay quienes tienen una manera de pensar, una forma de ser, y esto no significa polarización ni cosa por el estilo. Yo les diría que hasta debemos celebrar que la gente se manifieste, que los del domingo que marcharon, que se les respeten sus derechos de manifestación, de libre expresión de las ideas, el derecho a disentir, defender sus causas. En una dictadura no se podría hablar. Bueno, imagínense que en una dictadura se permitiera insultos a la autoridad, como se dan todos los días a mi persona, y no pasa nada. Lo que hay que entender es que estamos viviendo, afortunadamente,
un proceso de transformación. Yo desde siempre hablé de que se habían llevado a cabo 3 grandes transformaciones en la historia de nuestro país. La independencia, cuando esos 2 curas rebeldes, Hidalgo y Morelos, humanistas, lucharon no solo para que México fuese un país libre e independiente, sino sobre todo para que se aboliera la esclavitud y se viviera en una sociedad igualitaria. Por eso Hidalgo proclama la abolición de la esclavitud. Por eso no se lo perdonaron los conservadores de entonces y lo asesinaron y mantuvieron su cabeza 10 años en la plaza principal de Guanajuato. Exhibieron su cabeza 10 años como escarmiento. No solo porque llamó al pueblo de México a luchar por la independencia, sobre todo porque se atrevió a proclamar la abolición de la esclavitud. Y eso los oligarcas conservadores no se lo perdonaron. Y Morelos quería la igualdad en sus sentimientos de la nación, que se modere la indigencia y la opulencia, que se eleve el salario del peón, que se eduque al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado, que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Ese era Morelos. Y luego la transformación que significó el movimiento de reforma encabezado por Juárez, los liberales, que llevó a que los conservadores se opusieran y ya cuando estaban derrotados fueran a buscar a Maximiliano para establecer un imperio. Eso hicieron los conservadores. Y nos invadieron los franceses, el ejército más poderoso de ese entonces en el mundo. Y Juárez y los liberales resistieron y se restauró la república y se expulsó a los extranjeros y se logró la segunda independencia de México. Y luego la revolución, porque también los oligarcas se adueñaron del país, esclavizaron al pueblo. Porfirio Díaz se mantuvo 34 años en la presidencia, 30 él y 4 el compadre Manuel González. Y por eso fue la revolución. 3 transformaciones. Y ahora, de manera pacífica, sin violencia, estamos llevando a cabo la 4ª transformación de la vida pública del país. Entonces es natural que haya resistencias, pero debemos hasta celebrar, repito, que este cambio se da garantizando las libertades, sin violencia. Hay desde luego
pues una campaña de los opositores en contra nuestra, pero como se está avanzando mucho en la concientización del pueblo, en lo que nosotros conocemos como revolución de las conciencias, ya no funcionan los mecanismos de control y de manipulación de los potentados. Ya los medios de información no tienen credibilidad, porque pues evidentemente se dedicaron durante mucho tiempo a legitimar abusos, a legitimar la corrupción, a legitimar las injusticias, a callar ante el racismo, el clasismo, la discriminación. Y la gente pues ya sabe quién es López Dóriga, ya sabe quién es Ciro Gómez Leiva, ya sabe quién es Loret de Mola. Presidente, ¿Qué le van a creer a Loret de Mola si ha utilizado el noble oficio del periodismo para enriquecerse? Ni siquiera ha aclarado su relación precisamente con García Luna y sus departamentos de lujo, que no los tienen ustedes, no los tienen la mayoría de los mexicanos. ¿Qué es tan lucrativo el periodismo? ¿Es una empresa de las más lucrativas que hay? No. Los periodistas, la mayoría, es gente que vive honradamente, son unos cuantos los que por ponerse al servicio de los corruptos, pues ellos reciben recompensas extravagantes. Tienen yates, tienen departamentos en el extranjero, ganan muchísimo. Este señor Loret debe de ganar pues 1 millón y medio de pesos al mes, 10 veces más de lo que gana el presidente de México. El otro, Jorge Ramos, ese debe de ganar como 50 veces más que yo. Entonces, es entendible, no es para enojarse, de que ellos un día sí y el otro también estén atacándonos y que defiendan a García Luna y que defiendan a Calderón y que defiendan a Fox y que defiendan a Claudia X González, porque ellos son los que los apoyan y es pues una componenda, una relación de complicidad, pero eso no nos afecta, al contrario. ¿Cuándo íbamos a saber de que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón estaba aliado a un grupo de narcotraficantes?